más de 126.000 personas han visitado la exposición de Jaime Ayón en el Centro del Carmen. Nosotros nos hubiéramos pasado infinitamente las horas hablando con él. Les ofrecemos un pequeño fragmento de toda nuestra charla. Bienvenidos a Creación sin Barreras. Pues aquí estamos, a pocos días de que se desmonte este tremendo universo que ocupa la sala Ferreres Werlich del Centro del Carmen. Tenemos por fin la suerte de contar con la presencia de Jaime Ayón. Muchísimas gracias, Jaime, por haber sacado un rato de tu tiempo, que doy fe que cuesta. O sea, tu tiempo, no sé, tus días ¿cuánto duran? Porque... Mis días duran casi 2 días. Casi 2 días. Son días muy complicados. No, a ver, yo aprovecho mucho el día. O sea, soy una persona muy dinámica. O sea, desde que me levanto hasta que me acuesto siempre estoy intentando aprovechar lo máximo el día para que me cunda. Bueno. Además empiezo un poco, como es muy internacional el trabajo que hago, pues muchas veces me tengo que levantar súper temprano y a veces me acuesto muy tarde, porque empiezo con los japoneses y los asiáticos y termino con los americanos. Fíjate, desde que estamos gestionando esta entrevista, que fue cuando se inició hace 6 meses, la exposición Infinitamente, seguro que no eres capaz de decirme en cuántos sitios has estado, en cuántos países. He estado en un montón de sitios. Claro, porque yo cada vez que intento contactar contigo, no sé, pues estás... Viajo muchísimo, es como una semana sí, una no. Yo estoy un poco, soy como muy del barrio, ¿vale? O sea, estoy aquí en Valencia, en el barrio, y de repente estoy en Los Ángeles, o estoy en Corea, en Seúl, o estoy en Amberes. O sea, es como una semana sí, una no, estoy en algún lado. O sea, es bastante normal esto para mí. Pero llevo muchos años así. Es decir, como el trabajo es muy internacional, pues tengo que ir de un lado para otro. Pero bueno, es parte del tema, es parte también de la cosa cool del curro este. Es viajar y ver, ¿no? En fin, como sabéis los espectadores de Creación sin Barreras, pues odio bastante o procuro huir de las wiki presentaciones. Si googleáis Jaime Ayón, tenéis ahí de todo. Pero unánimemente en varias webs y varias publicaciones se te considera, en estos momentos al menos, el diseñador español más internacional, con más mercado internacional. A ver, eso seguro, pero también es verdad que el Wikipedia se equivoca mogollón. Sí, pero no solo Wikipedia. Sí, bueno, a ver, yo me defino como artista que trabaja en la plataforma del diseño. Correcto. O sea, primero, soy artista y diseñador, desde siempre. O sea, no es una cosa que me he inventado, no, es así. O sea, yo empiezo en el mundo del arte pintando, haciendo cerámica y poco objeto funcional y acabo creando pues, muchos objetos funcionales. Y a día de hoy, digamos que la parte digamos, de la pintura, de la escultura, o sea, digamos, la parte artística, igual en nuestra oficina está cogiendo casi un 60% del trabajo. O sea, que cuánto de artista y cuánto de designer, ¿no? Es que es tu tema principal. Bueno, es complicado. Para mí es lo mismo, ¿eh? O sea, yo creo... Sí, pero desde fuera, sobre todo los periodistas, siempre decimos artista, diseñador, artista. Ya, es complicado, ¿no? En la propia web de Ayón Studio, que además ha comisariado también la Expo, Ayón Studio, está separado el arte del diseño. Sí, totalmente. Pero si no pones las etiquetas, muchas veces te puedes perder y no sabes si lo que estás viendo es arte, es diseño. ¿Cuáles son los criterios? Bueno, para mí es muy sencillo, es decir, cuando, o sea, yo al final creo con mi creatividad, no es lo mismo Ayón Studio, que es un equipo de grandes profesionales, que Jaime Ayón como persona física, que pinta, o sea, hay una diferencia bastante, ahí es fácil verlo, ¿no? Un cuadro no nos confunde, pero quizás una cerámica, un objeto tridimensional nos puede confundir. Entonces, para mí la diferencia es muy sencilla, es decir, yo creo desde la misma cabeza, solo que en el diseño le estoy dando una función y en el tema artístico, pues no, le estoy dando una narrativa y ya está, pero la función no es importante. Hay una expresión mucho más abierta, mucho más, digamos, dejada al aire y va más con la coordinación un poco, digamos, de temas que a mí me interesan. Y ya, o sea, la única diferencia prácticamente para resumir es la función. Si es diseño hay una función, si no, pues para mí es un trabajo artístico. Es una experiencia estética que se dice. Correcto, ya está. O sea, esa es la única diferencia. Y luego, claro, las fronteras a día de hoy pues están muy diluidas. Efectivamente, claro. Es que una cosa puede tener una función y ser súper bonita, ¿sabes? Absolutamente, no, y además es que estamos hablando de un mundo en el que, aunque nos queramos categorizar constantemente... Yo estoy en contra. Sí, pero es que el mundo nos intenta categorizar porque hay mucha información. Entonces, claro, la confusión tampoco ayuda mucho, pero solo en la confusión y en este tipo de momento de
diluido es donde la creatividad realmente es efervescente y pasa en todos los sentidos, o sea, en la gastronomía, pasa en la arquitectura. En la ciencia. Absolutamente. Si es que digamos que la evolución y la creación humana es siempre lo mismo, lo que pasa es que necesitamos compartimentarlas, aunque ya lo hiciera Aristóteles hace tanto Pero tiempo, tú fíjate, y seguimos claro, así. es que yo creo que, o sea, si vamos al Renacimiento, por ejemplo, es que cualquier artista renacentista era pintor y era carpintero y era ingeniero, o sea, que se lo digan a Leonardo da Vinci, ¿no? O que se lo digan a cualquiera de esa época, es decir, la versatilidad y el concepto de tener una idea, un estilo claro, se adapta a cualquier tipología. Y de hecho, las fronteras son enormes y por eso para mí nunca ha habido ninguna frontera, es decir, siempre he dicho, hostia, pues haz lo que quieras. ¿Sabes? Al final, si tienes un concepto, una idea estética, que sabes lo que quieres y sabes lo que es tu mundo se adapta a cualquier cosa. Puede ser una arquitectura, puede ser un libro, puede ser un film, puede ser muchas cosas. Pero tu mundo es muy polimorfo, como Bueno. vamos a ver ahora, por decir. Muy polimorfo. No sé si la palabra... Me gusta esa palabra, polimorfo. No sé si a ver, claro, es que, Está guay es eso, que ¿no? tienes muy diferentes formas, muy sí. diferentes lenguajes, hablas sí. muchos idiomas. Sí, claro. Mejor dicho así, en lugar de Idiomas- plurilingüe. en Idiomas vez de es la palabra perfecta, porque uno tiene palabras y luego las adapta a diferentes idiomas, eso es verdad. Un pequeño detalle que me interesa también sobre ti, para tratarlo ya, y esto es un pequeño puente para empezar a hablar de Infinitamente. Vale, Otra etiqueta que se te pone es la de visionario. ok. Entonces me parece que eres un visionario, bueno, todos los visionarios son especiales, pero tu caso es un visionario especial, porque visionario parece como alguien que está en la sombra, que está viendo cosas que los demás no ven, Ok, puede ser, puede ser. y que quizás se le descubre cuando lleva el pobrecillo 180 años muerto, ¿sabes? Eso es cierto. Pues sí. Pero tu visionarismo, hoy estoy muy inventor de palabras, no sé qué me ha pasado. Sí, mola. Esa forma de ser visionario tuya ha calado de una forma popular tremenda, porque sí. Infinitamente es una exposición que ha sido totalmente compartida en redes, por lo menos bajo mi punto de vista, Sí. más de lo normal. Entonces, eres como un visionario comprendido. ¿no? Bueno, es que yo creo que una cosa es ser un visionario, que bueno, que es una palabra, pues no sé si es buena o mala, pero bueno, para mí siempre ha sido como una especie de buena palabra, digamos, porque te ven como que estás por buen camino, aunque la gente no se entere cuál es, ¿vale? Pero en tu caso se Pero enteran. parece que es un buen camino. Pero lo que sí que creo que es interesante es que sí que ha sido una expo que ha llegado a mucha gente, pero también porque es una expo que también es que da mucha narrativa, o sea, te hace soñar un poco, ¿entiendes? O sea, hay mucha variedad en la que la gente se puede acercar y dejar un poquito de... O sea, yo creo que hay mucha alma en la exposición. Es una exposición que al final tiene mucho color, que tiene mucha variedad, donde se le ha dado mucho amor. Entonces yo creo que cuando tú das amor al trabajo, la gente lo percibe. Y eso es una cosa que lo tiene el cine, lo tiene el teatro, lo tiene la literatura y lo tiene el diseño y el arte. Es decir, si tú creas con esa alegría, con ese amor, al final la gente lo percibe. Y eso es lo que al final hace que... Y luego es muy estética. Entonces, al tener tanta estética, pues es muy mediática, es muy fotogénica, digamos, ¿no? Entonces, la gente en redes le encanta ponerse ahí, posar con la escultura, ver los jarrones, esto, lo otro. Normal, porque es divertido en ese sentido. Mando un saludo, por ejemplo, a mi querida tía Lina, que tiene su foto de WhatsApp, está ahí junto Junto a una escultura. Sí. Qué gracia eso. Y bueno, me llamó al salir de ver la expo, flipando. ¿Cómo este super universo que has montado aquí nace? Vamos ya un poquito al origen. Sí. ¿Cuál es el pequeño Big Bang? Te dicen, Bueno, montanos una pequeña expo con tus cosas, Jaime. Dices, a ver, es no, muy mira. sencillo. En realidad, a ver, yo trabajo en Italia, de repente en el año 2000, o sea, desde el 97, digamos, al año 2000, estoy un periodo en Italia. En ese periodo en Italia yo empiezo a hacer cerámica en un taller y empiezo a crear mis primeras piezas, ¿vale? Junto a un amigo mío que se llama Italo Bosa, que es como un padre para mí esta persona, ¿vale? Y en esta sala, en una de las salas que tenemos aquí, que es la que lleva los cactuses con las palomitas y los cuadros en blanco y negro y rojo, esa fue mi primera instalación. Todo ese trabajo yo ya lo estaba gestionando, pero yo trabajaba para otra persona en ese momento. Entonces, digamos que fue mi primera exposición
en la cual empieza a salir mi trabajo a flote, ¿vale? Y la gente empieza a hablar de él, la prensa, mediática, etcétera. Fue en Londres, que fue una buena plaza. Corrígeme si me equivoco, hablas de Mediterranean, la sala de Mediterranean Digital Baroque. Entonces, yo la he puesto aquí en esta exposición porque es muy importante, porque es la primera exposición que yo realizo en la cual el trabajo de Jaime Ayllón sale, ¿vale? Y la gente puede empezar a verlo. Hasta entonces estaba cerrado en una nave donde yo trabajaba años haciendo mis cosas, pero no creía en el trabajo, hasta que alguien me da una oportunidad para enseñarlo. Entonces ese es un poco el primer bombazo, ¿vale? Para empezar a exponer trabajo, con un miedo terrible, porque no sabes si le gusta a la gente, si no le gusta, pero bueno, digamos que empezó a gustar, la gente veía que era un trabajo diferente y tal, y sigue siendo muy contemporáneo, aunque hayan pasado más de 20 años, o sea, es un trabajo... Sí, parece que... sí, parece, entre Fantasy Room, que es de 22... Ahora. Sí, claro. De hecho, están confrontados a posta, porque tienen... me gustaba la idea de que la gente entendiese de dónde es el origen, pero cómo todavía todo ese tipo de elementos que ahí son más primitivos, que aquí se forjan más, con más técnica, con más óleo, con acrílico, con una escultura un poco más precisa, cómo de todas maneras hay un lenguaje que ha sido un lenguaje que ha evolucionado, pero que sigue siendo un lenguaje que inicia muy puramente y que sigue siendo ese lenguaje mismo, ¿no? Es como que sigue una línea y ahí es donde empieza todo. Entonces, dentro de esa trayectoria, pues empiezan muchas cosas, empiezo a crear temáticas, empiezo a buscar la narrativa en el design y en el arte, intentando buscar temas que a mí me suscitan algo especial. Entonces me gusta mucho el folclore, me gustan los temas perdidos, cosas que la gente no ve, yo las veía como algo increíble, es decir, cosas que están en el límite de casi lo feo, ¿sabes? Igual lo kitsch, pues a mí siempre me parecía interesantes. Las ferias, o sea, donde hay color, donde había alegría, porque todo eso siempre ha estado cerca del trabajo que a mí me gusta, ¿no? Por eso he acabado haciendo pues carruseles y cosas muy locas, ¿no? Que tienen que ver mucho con lo festivo, ¿no? Sí. O sea, yo soy muy tengo mucha inspiración en la fiesta, en el folclore, en los orígenes, ¿no? Quizás por eso me guste Valencia, ¿no? Porque al final aquí también es muy folclórico y muy, ¿no? Cuando se celebran las fallas y tal, hay como algo muy, no, de verdad, hay muy de todo, ¿no? Respecto al título de Mediterranean Digital Baroque, pensaba yo, quizás es que no se puede no ser mediterráneo sin ser barroco a la vez, ¿no? A ver, es que eso era una época, ¿sabes lo que pasa? Lo de Mediterranean Digital Baroque fue un momento muy interesante porque a mí me salió el título de repente de la nada. O sea, alguien me preguntó, me dice, ¿pero qué estilo es este? Porque estaban completamente desbordados. O sea, imagínate en el 2020, o sea, el 2003, llegas a una galería y te ves eso y te mete una hostia en la cara, ¿no? Como dices, hostia, ¿esto qué es, no? Y entonces la gente no entendía de qué iba. Yo le dije, pues mira, esto es Mediterranean Digital Baroque. Se lo expliqué a unos ingleses. Y la gente dijo, ah. Y dijo el tío, ¿cómo es eso? Y le digo, sí, es como, mira, es un estilo mediterráneo, es un poco recargado, o sea, yo por eso lo llamo barroco, no es que sea barroco, pero es recargado y está hecho en la era digital. Es decir, estamos en un momento, bueno, vale, pues lo entiendo mejor. Y yo, vale, pues por lo menos tú lo entiendes mejor. Pero me salió de la nada, o sea, me salió de repente, ¿no? Como, venga, vamos a explicarlo, ¿vale? Eso hay veces que se llama inspiración también, ¿sabes? Sí, o sea, pero tiene mucho que ver luego con el trabajo que yo hago, porque al final sí que es verdad que estamos en la era digital, que trabajamos con los recursos que nos da la tecnología, etcétera, pero al mismo tiempo yo sigo observando mucho lo que significa el Mediterráneo. O sea, que ese inicio fue muy importante, ¿sabes? También para mí. Ten en cuenta que yo nazco en Madrid y me voy a vivir a muchos sitios diferentes, pero acabo en el Mediterráneo. Por algo he acabado aquí, ¿eh? También es porque hay algo que me atrae de la luz, de la gastronomía, de la energía, de la gente, de la manera en la que hacemos las cosas, y al final es el lugar donde estoy, ¿entiendes? Y que se refleja mucho luego ya en estos 20 años de trabajo que aquí se exponen, en donde hay mucha alegría, mucho folclore, mucha técnica, es vivo, está vivo. Me has mencionado la palabra narrativa. Sí. Y me ha sorprendido mucho. Te he entendido perfectamente con la mencionada sala de Mediterranean Digital Baroque enfrentada a Fantasy, que son 20 años de diferencia, que nadie, si nadie se para a ver los letreritos, no se da cuenta. No se da cuenta, ¿no? Ahí empiezo a captar narrativa. A partir de aquí, todo, las formas, las morfologías, las temáticas son tan distintas que... Pero todas tienen una historia. Sí, todas tienen una historia, pero ¿es la narrativa general de la expo? No. ¿O cada una es una narrativa diferente? A ver, te explico. Esta exposición, ¿vale? Yo cuando veo un espacio, o sea, cuando vi este espacio, lo primero que pensé es, Dios mío, ¿cómo hacemos que podamos enseñar como a mí me gustaría
¿vale? De una forma fácil, pero al mismo tiempo, por un lado, educativa, por otro lado, sorprendente, cómo puedo enseñar mi trabajo, ¿vale? Entonces, fue una analítica bastante importante con mi equipo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí que hicimos claramente es dividir en dos la exposición. Una en la que la columna vertebral, en la sala central, hablamos del proceso y de lo que a mí me interesa, ¿vale? Entonces, dando claves de todo lo que hace que este diseño y que este arte sea posible, es decir, todo lo que a mí me suscita un interés. El viaje, el color, la forma, la riqueza de la artesanía, la simbología natural y cómo la utilizas. O sea, todo esto se expresa en la columna vertebral de la parte central de la sala. En cambio, los laterales son momentos importantes de estos 20 años en los cuales, a través de las técnicas de materiales específicos, uno desarrolla esta profesión, ¿no? Correcto. Entonces hay como pues, la pintura, la escultura, la cerámica, el cristal, los tapices, la función y la no función, ¿entiendes? O sea, el proceso con los sketchbooks, ¿no? Con los cuadernos. Esto es como funciona toda la exposición, pero en toda ella hay una narrativa. ¿Por qué? Porque se ha intentado explicar cómo cada cosa es el principio de la creatividad. Es decir, la relación entre la forma y color a través del primer plinto rosa, cómo se asocian entre ellos, el cómo de repente aquí en la parte esta azul que tenemos aquí detrás se habla de la importancia de esa artesanía y de cómo utilizar lo máximo esos recursos de esos grandes artesanos, ¿no? O de repente cómo explicamos, pues yo qué sé, la historia y lo importante que es, o la accidentalidad de un proyecto, es decir, todo nace desde un concepto, todo. Y eso es una cosa muy importante. Cuando tú viajas en esta exposición te das cuenta de que el diseño no es realizar una forma y ya, no es que sea bella y funcional, no. Lo que le hemos añadido y lo que yo he sido partícipe en esos últimos 20 años es de darle al diseño una parte de narrativa, una parte en la que explicamos una historia, en la que empezamos algo a través de un concepto, de una cosa que decimos, uy, eso es una inspiración interesante, mira ese mono africano que ahí no significa nada, vamos a hacerle que signifique algo. O mira este tapiz hecho con una realización tal muy sencilla, vamos a intentar que ese tapiz nos exprese pues lo que sea, ¿entiendes? O sea, siempre hay algo detrás, eso es lo que quiere decir. ¿Y el concepto es el que te lleva al material? A ver, digamos que hay veces que se inicia... Al principio pensaba que era al revés. Es que a veces es al revés, es decir, hay muchas veces, en muchos ejemplos aquí, a ver, lo que yo quiero explicar en toda la exposición es que siempre hay algo que es una obsesión, ¿vale? Siempre hay algo que es una obsesión para mí, que empieza el proyecto. Tú puedes estar delante de unos arcos en Segovia y de repente sacar una mesa que tiene estos arcos idénticos a esto. ¿Por qué? Porque te cambias de escala, ves la escala grande y la conviertes en una mesa, ¡plac!, la reduces. Y si lo ves aquí, si te haces pequeño, dices, anda, pues estoy entre arcos, entre no sé qué. O de repente puedes ver pues una textura de una escultura que de repente se asocia a una manilla y se parece a un Zeppelin, pero la inspiración nace de una foto. Hay muchas veces que yo empiezo un proyecto mirando fotografías o viajando y de repente digo, ostras, qué interesante esto, mira, en este viaje. Y cojo y lo cojo, lo absorbo y lo transformo. Hay una parte que yo he sido actor de esta parte, que es que darle que el objeto comunique la idea del inicio es súper interesante. Se acerca más al arte, porque hay algo que tú percibes como mensaje y ese mensaje es algo que la hace durar en el tiempo, te lo aseguro. Porque cuando la persona lo recibe y dice, ostras, qué guay, ¿no? O sea, esto es como que tiene algo más, ese algo más es lo que nos llega realmente a hacer que ese objeto tenga parte de nosotros, ¿entiendes? Esa es la parte que yo creo que en el siglo que vivimos, los creadores como yo y otros que están participando en esta creatividad internacional, intentamos hacer, es darle al diseño otro tipo de visión, que no sea meramente funcional, no es una silla de oficina, no estamos haciendo una cosa que meramente, o sea, solo tiene que ser funcional. Tengo por ahí apuntada una frase que creo que es tuya, sobre que el diseño es el universo estético de la vida cotidiana. Yo he dicho eso. Ahora mismo no te lo sé sobre. Si no, se lo has dicho tú, alguien hablando sobre ti. Alguien hablando sobre ti lo ha dicho. Han dicho muchas cosas. Sí, han dicho un montón de cosas. Entonces, bueno, está rodeado de cosas funcionales, porque necesitamos sillas para sentarnos como las que estamos ahora mismo, que son diseños tuyos. Sí. Pero que sean lo más próximos a la belleza o a la armonía
nos hacen funcionar mejor. Por lo menos eso es el nuevo leitmotiv del diseño, Eso es cierto, el que sí. está en boga y el que ocurrió el año pasado durante la capitalidad del diseño. Es una forma de hacer crecer lo que es el diseño y de decir a la gente lo que es, ¿no? Correcto. A ver, el diseño es una profesión que está en muchos sitios, ¿vale? También es una profesión muy aburrida si no la sabes mirar de la forma justa, ¿vale? Entonces yo creo que lo que se le puede dar al diseño es esa faceta artística. Es decir, a día de hoy, si te acercas con la comunicación y sigues un concepto en el que estás transmitiendo algo más que solamente la función, ya no harás la típica silla, ya no será una silla más, ni será una lámpara más. No, estarás llegando a algo que abre una paréntesis nueva, ¿vale? Entonces, cuando hay una historia detrás de una narrativa, tú cuando ves un cuadro o una escultura, la miras y sientes algo y el otro siente otra cosa y siempre va a haber algo detrás en la que contar lo que estás mirando. Ostras, es que esto expresa, yo qué sé, la salida del sol por la mañana, la reflexión, no sé qué, pero es que es igual. O sea, cuando yo te hablo del cristal, por ejemplo, y veo el proyecto del cristal de Murano, que yo lo llamo Africando es yo volviendo de Sudáfrica y viendo toda la madera africana y las tribus y todo, ahí vamos, el color, y de repente entendiendo que es lo único que no harán ellos nunca, cristal de Murano, porque en África el cristal de Murano no existe, es demasiado puro, no, esos son tierras finas de la bahía de Venecia, ¿me entiendes? Entonces, esa técnica no va a llegar ahí. Entonces, mezclar esa técnica, pero con esa expresión de color y llevarla al cristal con la inspiración de África, es lo que hace que ese proyecto tenga vida. ¿Entiendes? Eso es la mezcla que te digo. Esa es la irracionalidad y la mezcla sorprendente. Es lo que hace que la nueva cocina gastronómica exista, cuando mezclamos sabores que no son típicos. Entonces, es romper la barrera, hace que la creatividad crezca. Y ahí es donde nosotros podemos comunicar algo diferente. Claro, al final el resultado es acojonante, porque tienes algo que tú mismo no sabías dónde iba. De hecho, la pasión de este trabajo para mí, que es lo que me entusiasma y me hace levantarme todas las mañanas, es darme cuenta de que hay mucho por hacer. ¿Por qué? Pero no por hacer porque el mundo necesite más objetos. No, porque esta profesión es una exploración absoluta en tu viaje. Te entiendo, tú no sabes qué es lo que vas a hacer. Para nada. Lo bonito de esto es que tú vas viendo cómo el mundo te va sorprendiendo y vas respondiendo a las posibilidades de estos proyectos para crear al final algo totalmente único, pero que tiene una historia, que tiene una base. Y es lo que le da peso. Si al final a mí me están comprando instituciones a nivel mundial, me están coleccionando grandes coleccionistas en diferentes países, es porque se le está dando algo que es una nueva historia a esta profesión, algo que no existía antes. Porque ya hemos tenido muchos años de función, de realizar, de responder a la máquina. Ahora ya lo que has dicho que era aburrido, claro. Y el diseño se quiere reivindicar como algo que no sea tan aburrido ni para los que lo hacen ni para los que lo Bueno, es que tú piensas que no podemos... Ni para los que lo usamos. Correcto, pero es que no podemos responder de la misma forma. Tú ten en cuenta cómo empieza el diseño. Es decir, si pensamos que el diseño de posguerra lo que hace es intentar responder a la máquina, que es la revolución industrial, que va diciéndonos, oye, ahora hay una máquina para esto, ahora hay una máquina para aquello, ahora el plástico, ahora no sé cuál. La gente iba respondiendo a estas máquinas, viendo qué podían hacer. Pero ya cuando a día de hoy le das un botón en tu casa, en Valencia, paf, le das clic y te lo imprime en China, ¿me entiendes? O sea, en 3D, en el material que tú quieras, más pequeño, más grande. O sea, tú puedes hacer todo, cuando ya todo es posible, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Pues buscar esa narrativa, la magia. La magia no la hace el botón, la magia la haces tú cuando combinas. Y esa combinación es una cosa que todavía tenemos el poder de poder hacer. Todavía, hasta que la inteligencia artificial nos joda. Nos quedan 5 minutos de todavía. Sí, todavía. Hay una sala muy especial también de las que ha llamado la atención cantidad, que es la sala de las máscaras. Sí. Que es inevitable que uno se vaya a pensar en Picasso, en toda esta inspiración nueva de este lenguaje que a principios del siglo XX era desconocido y que los artistas de aquellas vanguardias lo trajeron. Tú lo has convertido en telas, que además que han sido expuestas en Polonia, si no me equivoco. Correcto.
¿qué te llevo? Es que hablamos de cristal, cerámica tal, y de pronto aparecen unas telas ahí. Sí, claro. Que hay, Unos una, tapices, sí. hay una que me recuerda un poco al dios indio Ganesa, ¿puede ser? ¿O es que Ay, no lo sé. me he rayado? No, yo creo que te has rayado. Pero bueno, oye, yo qué sé, puede ser. Es que son muy intuitivas este tipo de piezas. Es decir, eso. ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo un cosmos muy, muy intuitivo. Es decir, yo trabajo de una forma que, o sea, yo no hago ni un boceto para ningún cuadro ni ninguna cosa. Nunca. Yo voy y lo hago. No, no, absolutamente. O sea, si tú me ves trabajar, yo lo hago y se acabó. O sea, ni pienso ni nada. O sea, que tengo un inconsciente muy potente que es capaz de crear de una forma muy intuitiva todo. Entonces, por ejemplo, este proyecto es un proyecto, el proyecto de los tapices hechos en el Museo del Textil en Polonia. Fue un proyecto muy interesante porque fue un proyecto casi hecho a papel, ¿vale? Dibujado de una forma muy suelta y luego pasado a una máquina muy geométrica, ¿vale? Entonces, porque hay un paso del dibujo suelto a una máquina que vectoriza absolutamente todo. Entonces, a mí lo que me interesaba era la traducción de mi lenguaje manual a de repente este tipo de formato. Ese fue el primer experimento. Ahora, lo interesante de esto es que en ese tipo de tapices industriales, en este caso, no artesanales, hay artesanales también en la sala del fondo, ¿vale? Sí. Hay algo muy interesante, que es que los colores son súper brillantes. Efectivamente. Entonces, a mí lo que me apasionaba cuando estaba en esa fábrica era la intensidad de esos colores tan bestias que existen. Y entonces me focalicé en la idea de crear algo muy suelto, muy dibujo, muy tal. Entonces es como el traspaso del dibujo a mi manera, de una forma súper intuitiva. Yo tardé una mañana en hacer los dibujos, ¿sabes? Y la máquina, y a ver, que no me quiero perder. En el momento que tú estás haciendo esos dibujos, sí. ¿ya los has volcado en textil mentalmente? No. Ah. No, es que esa es la sorpresa de mi trabajo. O sea, yo soy un arqueólogo y al mismo tiempo soy un aventurero. O sea, por un lado veo la arqueología, la historia y veo, ¿sabes lo que pasa? Lo que te está hablando de la obsesión. O sea, yo descubro, a mí me dicen, Jaime, queremos que trabajes en este proyecto en el Museo del Textil. Es un museo brutal, hacen de todo. Y me enseñan, desde señoras de unos pueblos polacos que lo hacen todo a mano, con lanas naturales, tal, que tardan 3 meses en hacer una pieza. ¿Quieres hacer algo con ellas? Y yo lo miro y digo, es que tampoco me parece tan interesante. Me gustan mucho las señoras, pero no lo veo. Y luego me enseñan una máquina horrible que hace, ¿cómo se dice? Alfombras industriales para hoteles, en plan que no valen nada, que valen ni siquiera valen 50 euros el metro cuadrado. Es una cosa muy chunga, ¿vale? Y digo, hostia, es la hostia esto. Porque esa máquina era capaz de decir, porque el tío me dice, haz lo que quieras que esta máquina él te lo hace. Entonces, esa es mi obsesión, ¿no? De repente encontrar ese lugar, ese momento, y puede ser desde lo más cutre a lo más top. O sea, yo trabajo con cristal de Baccarat que tiene 300 años, ¿vale? Con artesanos que están condecorados por Francia, que son la hostia, que son capaces de ponerse a trabajar conmigo delante de una máquina en diamante que va revolucionada por un motor y cortar en geometría perfecta, por ejemplo, esos animales en cristal, pero al mismo tiempo soy capaz de ir a un sitio industrial a tope a sacar lo que sea que saque. Es más importante la mirada que la habilidad. Por supuesto, o sea, la habilidad, por supuesto, la tenemos, pero la mirada, el concepto, encontrar esa fascinación de algo que te llama, te suscita la atención, que es capaz de cambiar ese momento estético a causa del proceso, es lo que a mí me fascina. Pero el proceso manual de hacer las cerámicas... es una maravilla. ¿En qué consiste? O sea, ¿cómo lo llevas a cabo? Porque te lo pregunto porque en general, como cantaba Lou Reed, entre el pensamiento y la expresión hay un abismo. Claro. Siempre lo ha habido, en los más grandes genios que te puedas imaginar. Sí. El que se queda 100% satisfecho de que ha sacado al exterior lo que hay dentro de su cabeza es rarísimo o incluso tonto. Sí, claro. Entonces, tú tienes esas ideas y las trabajas con tus propias manos. A ver, yo trabajo con mis manos o trabajo con artesanos que son lo máximo para realizar eso, ¿entiendes? Claro, porque tienes un equipo, claro, por supuesto. Yo en estudio, no lo vas a hacer tú. No, pero trabajo yo, trabajo con artesanos de alto nivel, trabajo con industrias de alto nivel, o sea, hay muchas facetas de la creatividad desde la idea a la realización. Lo que sí que yo siempre entiendo es que, por supuesto,
tienes, o sea, sí que está claro que yo más o menos tengo la idea muy precisa ya. O sea, muchas veces ya la visualizo, por supuesto que la visualizo, pero porque ya son muchos años de experiencia. Entonces, claro, ya no es lo mismo. O sea, yo ya cuando dibujo una cerámica, yo ya sé la estabilidad de la cerámica, la de espesor más o menos que voy a hacer. O sea, ¿por qué? Porque ya técnicamente me manejo muy bien con todo lo que estoy trabajando, ¿no? Son años de tirarte pues como digo siempre, desde el avión, ¿no? Es como que te has caído tantas veces que al final como que lo controlas. Pero lo más importante, para mí lo que sigue siendo importante y lo que vemos en esta exposición, es como cada objeto intenta también ser muy honesto con la materia. O sea, yo cuando trabajo, por ejemplo, yo que sé, el ratán, que lo tenemos aquí atrás justo, ¿no? Hablamos de sostenibilidad. Esa silla es sostenible al 90%. O sea, cuando cogemos esta silla, por ejemplo, es una silla que está hecha con una caña, que tiene una piel. Utilizamos la piel para hacer el respaldo. Utilizamos a través de una técnica húmeda y con madera natural se pliegan las piezas. Un respeto al material. Hombre, sí. Es que al final dices, es un respeto total, o sea, donde no hay ningún tipo de desecho, donde se utiliza lo más natural en todo estado, ¿no? Hasta las colas son naturales para pegar un tejido o para pegar una pieza. Es decir, hay como una obsesión. Yo creo que la palabra obsesión es muy importante en esta entrevista nuestra, sí, porque, pero ¿sabes por qué? Porque es que realmente el estar obsesionado es lo que hace que llegues a un nivel de sofisticación del resultado increíble. Y eso es lo que nos abre nuestro diálogo, el diálogo cultural que tienes frente a la industria, frente a los artesanos, frente a las personas que tienes al lado, frente al equipo. Es algo que tú al final estás dando al público. No les estás dando la pieza, les estás dando el contenido. Y yo creo que esta exposición, lo que ha tenido sobre todo, creo que parte del éxito de la exposición es el hecho de haber sido muy abiertos a enseñar, a mostrar lo que hay detrás, a cortar una silla y que vean el interior. Yo esa silla que vemos aquí, que está ahí, que está hecha en Austria, la hemos cortado para que vea la gente que la hacemos como a principio de siglo. Aunque hayan técnicas que hacen esa silla de un molde, qué guay. No, hemos enseñado que utilizamos 3 tipos de foam diferente, que usamos muelles de metal, ¿qué tal? Así es como se hacían las sillas en el 1890, cuando se empezó el confort. ¿Por qué? Porque queremos enseñar que hay amor real y que hay detrás de todo, lo que digo yo, esa obsesión loca de intentar ir al detalle máximo, que es lo que hace que la pieza sea mucho más diferente. Cuando tú te sientas en esa silla, te aseguro que es muy diferente a sentarte en otra contemporánea, porque tiene esa manera de hacer. Entonces es como yo ver que en esa empresa lo hacen así y decir, hostia, yo quiero hacerlo así, de alguna forma moderna. Y ellos como, ¿cómo? Pero si es como las hacíamos en el principio de siglo. La tradición y la modernidad y el futuro. Es maravilloso. Claro. O por ejemplo, un gesto muy sencillo. Tenemos esta silla de aquí, que esta silla tiene una historia bellísima. Yo le llamo la arpa. Primero, que está basada en la idea de una arpa. Yo cuando le enseñé a mi amigo que la produjo esta silla, en Inglaterra, yo le enseñé una foto de un arpa. Me dice, ¿por qué me enseñas una foto de un arpa? Le digo, es que fíjate qué bonito que es. Es una estructura de metal, o sea, es una estructura que es de madera en este caso y tiene las cuerdecitas finas. Pues vamos a hacer una así, así. Tenemos una estructura de metal y unas cuerdecitas finas que la sujetan. Y el tío, interesante. Y entonces, al final, fíjate que solamente son tubos doblados, o sea, que es súper fácil, pero lo más bonito de todo es cuando yo le digo, vamos a llenar de plumas esas grandes como almohadas que tiene la silla, ¿vale? Porque quiero que tenga el gesto de cómo suena el arpa, que es como si fuesen plumas. Entonces, cuando te sientas, es como, caes en él. Y ahí es donde yo te digo que está la narrativa. Cuando esa silla se llama arpa chair y tú la ves y te recuerda a un arpa por cómo está construida, pero cuando te sientas, te caes en ella y es como que flotas, es lo mismo que hace la música del arpa, hacerte flotar. Entonces, este concepto es lo que te digo donde va la idea de lo que yo diseño, es decir, ir al máximo de lo que la idea inicial te puede dar para que la sensación y la comunicación de ese objeto nos enamore al final. O sea, esa es la idea, ¿me entiendes? Hay mogollón de historias que contar, por eso hay un muy bonito catálogo que ha hecho el Centro del Carmen con la idea de darle mucho más contenido al proceso, a las historias, al tiempo que se ha transcurrido a través de los objetos y cómo estos significan algo, ¿no? Eso me queda desear que las miles de personas que hayan visto la expo y vean este vídeo, pues hayan descubierto esos secretos
que Jaime os ha contado y se ha quedado muchos en el tintero porque si no estaríamos 4 horas y no puede ser. No, es imposible, Y no puede ser. Has mencionado el catálogo del Centre del Carme, al que también les remito, porque tanto Creaciones sin Barreras como la obra académica que produce el Centre del Carme se complementan. Una retrospectiva, la primera retrospectiva única, y yo creo que no va a ser la única hasta ahora, pero no va a ser, va a ser la última. No, yo he hecho muchas retrospectivas, pero no en España. Pero la próxima, de hecho, es en Bruselas. En Bruselas. En septiembre. En Bruselas. Así que el que no la vio, que vaya en septiembre a verla a Bruselas. ¿Traes piezas de...? Traeremos bastantes piezas de aquí, pero también añadiremos algunas diferentes, sí, pero está en un centro muy bonito, en el centro de Bruselas, a partir de septiembre. O sea que... Pues Jaime, muchísimas gracias. Un placer. Te tengo que Igualmente, despedir encantado. Es que al final es un programa, claro. Yo estoy, vamos a firmarlo todo. Es una pieza para internet y los deditos, los deditos en internet de los ratones. Oye, ¿y podréis filmar bastante? Espera, ponte el micrófono. No, pensaba que habíamos terminado. No, tengo que decir adiós, es un poco... perdón. Bueno, nos vamos a quedar con esta despedida porque se ve cómo la mente de Jaime es súper creativa, hasta para irse. Ahí se va. Y no dejarme despedir. Y en fin, espero que hayan disfrutado una tercera parte de lo que he disfrutado yo y nos vemos en la próxima edición de Creación sin Barreras. Hasta entonces. Qué guay. Es que, claro,